Vale, en este vídeo vamos a ver lo que es por dentro el editor de Blueprints. No vamos a programar nada todavía, solo quiero que te familiarices con el entorno, para que cuando empieces a trabajar sepas qué es cada cosa y no te pierdas. Lo primero que vamos a hacer para ello es poder irnos a un entorno. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es un entorno de Blueprint que va orientado a niveles y luego otro que va orientado a actores. Son un poco diferentes y generalmente cuando cambiamos según el tipo de clase que nosotros vayamos a crear, ya sean componentes, actores, niveles, el entorno va a cambiar un poco dependiendo de sus limitaciones a la hora de nosotros poder trabajar con ellos. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es ver el de los niveles y el de los actores de manera inicial para familiarizarnos con las herramientas generales. Para poder entrar al de nivel, lo que tenemos que hacer es irnos al Open Level Blueprint. Y dentro de este entorno, lo primero que se nos abre son lo que sería el Event Graph, que es el lugar o el entorno donde nosotros vamos a ir colocando cada uno de los nodos que representa toda la lógica que vamos a programar. Luego tenemos la zona del Event Graph, que esto al final es una zona donde nosotros podemos crear diferentes entornos nuevos para poder organizar o mantener más organizado todo nuestro código. A todos estos graphs le podemos poner un nombre en específico. Y aquí podemos seguir codificando y poniendo cualquiera de los tipos de los nodos con los que nosotros queramos trabajar en cualquier momento. Y ahora vamos a ver diferentes lugares que son para nosotros súper importantes. Para ello voy a activar de momento lo que sería la pizarra para ir indicándoles algunas de las cosas que tenemos aquí. Primero que nada tenemos que ver que la primera barra que representa todas estas utilidades que tenemos aquí tienen que ver más relacionadas con herramientas generales que actúan sobre todo, en este caso sobre todo el Blueprint, que en este caso es el de un nivel. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Aquí tenemos el botón de guardado, el botón de búsqueda, que esto actúa exactamente igual que el que nosotros teníamos por fuera dentro del editor. Al final lo que hace es buscarnos el mapa. Y lo mismo pasa aquí, nos busca la referencia al mapa que tenemos dentro del Content Browser. Luego tenemos la zona de compilación, que esto es algo que cuando vamos a programar vamos a estar utilizando continuamente. Cuando nosotros vamos a compilar, por norma general, siempre que compilemos deberíamos guardar para que una vez procesado todo en la lógica que acabamos de hacer en ese momento, siempre se estén guardando los datos por si en cualquier momento el editor falla. Una forma más fácil de poder hacer esto es poder activar el Save and Compile Always. Esto quiere decir que cada vez que le demos a compilar automáticamente este se guarda, pero como podemos ver dentro del entorno de Blueprint de lo que serían los niveles no podemos hacerlo. Y es por eso por lo que ahora veremos que en los actores donde lo vamos a poder configurar. Una vez que lo configuremos allí ya actuará de igual manera en todos los entornos de Blueprint. Estos entornos de aquí o estas herramientas las veremos más adelante cuando ya empecemos a trabajar dentro del módulo de fundamentos de Blueprint y veremos para qué se utilizan cada una de ellas. Aquí tenemos la definición de todas las preconfiguraciones iniciales que tiene nuestra clase, que en este caso sería una clase de tipo level. Y luego tenemos los detalles, que son todas las funciones y todas las utilidades, variables que tenemos dentro de nuestro entorno, en este caso también relacionado con el tema de los niveles. Veremos que esto va a cambiar cuando empecemos a trabajar con los actores o cualquier otro tipo de clase, como pueden ser los componentes o los caracteres. Una vez que ya tenemos esto claro, tenemos aquí toda la zona de funciones, donde nosotros podemos crear funciones nuevas, que ya veremos también en clases de fundamentos, que son las macros, las variables y los dispatcher o delegates en el caso de los entornos de C++. De momento no voy a explicar ni vamos a programar absolutamente nada, simplemente para que nos familiaricemos con todas las herramientas y todas las funciones que aquí tenemos. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos si nosotros creamos un actor. Para ello nos vamos al Content Browser y desde aquí vamos a crear un Blueprint Class de tipo actor. Una vez que ya lo tenemos y lo abrimos, vemos que aquí tenemos una diferencia con respecto al anterior. En el anterior directamente se nos abrió enseñándonos el Event Graph, donde tenemos 3 eventos nada más empezar. Ahora mismo no vamos a explicar qué significa cada uno de los eventos ni qué funciona, simplemente las consideraciones y las diferencias. Luego tenemos una función de tipo constructor que también veremos que esto lo que hace es que determinar y no ejecuta código en tiempo de ejecución, simplemente son como unas reglas programadas previas antes de nosotros ejecutar esto en el runtime. Y luego tenemos la zona del viewport, donde nosotros vamos a poder visualizar cada uno de los componentes que nosotros tenemos aquí adheridos. Veremos cómo se van a colocar, qué función tienen y cómo podemos configurarlos uno a uno. Con respecto a las versiones anteriores, también vemos que el viewport dentro de los propios actores ha modificado toda su paleta inicial, donde tenemos todas las herramientas de navegación. Lo mismo que en el otro lado tenemos la zona de funciones, macros y variables. Luego tenemos la zona de gráficos, que es donde nosotros vamos a poder también crear otras zonas para poder también crear el código o agrupar código de una función en específica para que tengamos todo un poquito más ordenado. Luego tenemos el panel de detalle y luego hay diferentes paneles que no se muestran a priori, pero que son también súper importantes. A la hora de tú trabajar con Blueprint vas a necesitar acceso a cada uno de los nodos. Puedes acceder directamente apretando botón derecho y todo esto lo vamos a ver directamente también dentro de fundamentos de Blueprint. Luego tenemos la ventana y paleta. Y en paleta al final no es más que una extensión, una ventana que nos permite también acceder a todos los nodos y Blueprint que también tenemos directamente cuando apretamos botón derecho. Lo interesante de la paleta es que no solo tenemos toda la librería de funcionalidades que tiene ya Unreal de manera por defecto, sino cuando nosotros aprendamos a crear las nuestras propias con nuestras librerías, también se añadirán aquí. También nosotros podemos en algún momento añadir cualquiera de estas funciones, si las vamos a utilizar mucho, añadirlas a favoritos para que automáticamente estas se colocan
en la pestaña de favoritos y simplemente tendremos que arrastrar cada una de estas funciones para utilizar la que más nos interese en cualquier momento. Por esta clase va a ser todo, porque no quiero hacer demasiado hincapié en explicar cada una de las cosas que estamos haciendo aquí, porque eso ya entraría mucho más dentro de fundamento de Blueprints. Aquí simplemente vamos a ver un poco los entornos y qué hace cada una de las cosas que estamos trabajando aquí. Como hemos visto también en el editor desde fuera, nosotros cada una de las pestañas que tenemos la podemos poner como desplegable. Realmente desde aquí también podemos hacer exactamente lo mismo para tener un entorno lo más limpio posible y de esta manera trabajar de manera mucho más centrada en el código que estamos aquí programando, y en algún momento que necesitemos ver cualquier cosa que tenemos aquí, pues lo podemos desplegar para ver cómo va funcionando. Una vez que tenemos todos estos conceptos claros, ahora en la siguiente clase vamos a ver los entornos de materiales, los de sequencer y, como ya hemos visto el del nivel, vamos a pasar ya directamente a la tienda de Fab. Tengo que decir que ya cuando entremos dentro de los cursos vamos a ver cada una de las herramientas y cada una de las pestañas que tenemos aquí en profundidad para ver cómo se trabaja con todas ellas. Por esta clase ya es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.